Me llamo Emma. Tengo 37 años. Estoy casada con Trevor desde hace 11. Nuestra casa con su cerca blanca, el césped bien recortado y las idas al supermercado los domingos parece sacada de una postal. Trevor tiene un trabajo estable. En un banco, cada día vuelve a casa a las 18:45, deja el maletín junto al armario y calienta la cena que yo le he dejado preparada. Nunca se olvida de recoger su plato. Y nunca me sostiene la mirada más de 2 segundos. Tenemos amigos en común que me dicen: Emma, qué suerte tienes. Trevor es un hombre confiable. Y lo mejor, no bebe ni te engaña. Y cada vez asiento con la cabeza, como si de verdad pensara lo mismo. Porque si empiezo a escarbar, todo se romperá. Y todavía no he decidido si estoy lista para vivir entre ruinas. Él no me golpea, no grita, no me humilla. Simplemente, es como si hubiera dejado de estar. Antes bromeábamos sobre tonterías, discutíamos por películas, nos besábamos en la cocina. Ahora somos como 2 pasajeros en un tren con destinos distintos. Él con traje, yo con mi bata. Cómoda. Ambos en silencio, como si así fuera más fácil, pero un lunes, uno cualquiera, después de la lluvia, noté que la casa de al lado ya no estaba vacía. En la entrada había una camioneta gris oscuro con el maletero abierto, cajas. Dentro, algunos muebles y un perro con correa. Grande, color crema, tranquilo. Me detuve un minuto junto al buzón, fingiendo que buscaba algo. El nuevo vecino parecía de poco más de 30 años. Cabello castaño corto, movimientos pausados, camiseta oscura y una costumbre de no tener prisa. Me lanzó una mirada rápida, no de saludo, más bien como constatación. Yo, la vecina, volví a entrar, pero 1 hora después el perro de ese hombre, sin correa, alegre y decidido, corrió hacia nuestro jardín. Salí en pantuflas, dudando. Porque los perros siempre me habían dado miedo desde niña. Pero este simplemente se sentó junto al banco y me miró como si esperara conocerme. Disculpa. Se escuchó al otro lado de la cerca. Aún no se acostumbra al nuevo territorio. El hombre saltó la valla con facilidad, sin ceremonias. El perro movía la cola con alegría. Es bueno, no te preocupes, añadió acercándose. Me llamo Liam. Acabo de mudarme, asentí. Le dije. Mi nombre. Una escena sencilla, de esas que se olvidan fácil. Pero esta, por alguna razón, no se me olvidó. Especialmente su voz, un poco ronca, pero relajada. Si hago algo ruidoso, perdón. Aún estoy desempacando, dijo al despedirse, y sujetando al perro del collar, se lo llevó de vuelta. Esa misma noche Trevor tampoco dijo nada durante la cena. Intenté hablar de noticias, del nuevo seriado que habíamos empezado a ver, pero solo asentía. Luego, de pronto, se levantó y fue a su despacho. Me quedé sola en la cocina, con mi comida, el silencio y el extraño recuerdo de un perro color crema que se sentó junto a mi banco como si allí perteneciera. Esa noche en la cama no pude dormir. Me recosté de lado, mirando por la ventana. En la casa vecina aún había luz. Alguien tomaba té o acomodaba libros en los estantes. Alguien que aún no sabía que yo soy una mujer que desde hace tiempo se siente como una espectadora de su propia vida, y tal vez eso sea el inicio de algo. Al menos de una pregunta hacia mí misma, ¿y qué viene después? Al día siguiente. Cerca del atardecer, estaba regando las flores del porche cuando Liam apareció desde la esquina de su casa, con un destornillador en la mano. Parecía casual, pero en realidad caminaba con toda la intención hacia mi jardín. Perdona que moleste. Dijo sin mirarme directamente a los ojos, pero con esa naturalidad propia de quienes no están acostumbrados a justificarse. Se me ha roto el pomo de la puerta y mi caja de herramientas está perdida en alguna caja sin fondo. ¿No tendrás un destornillador?, asentí, sin entender del todo lo que hacía, pero pocos minutos después ya estábamos sentados en la pequeña mesa junto a la ventana de la cocina, y lo que iba a ser una operación express con destornillador, terminó siendo una visita completa, con té y un trozo del pastel de ayer. Su presencia no me incomodaba, al contrario, había algo inusualmente sereno, como si esta escena hubiera estado esperando mucho tiempo para suceder. No hablamos de cosas trascendentales, pero tampoco caímos en las banalidades típicas de ¿a qué te dedicas? O ¿te gusta el barrio? Sus preguntas eran certeras, sencillas,
pero parecían atravesarme. ¿Tú elegiste el color de la cocina? ¿Suelen hacer cenas con amigos aquí? No preguntaba, ¿cómo estás?, que habría sido solo una formalidad. En cambio, simplemente miraba. Más tiempo del habitual, pero sin invadir. Su mirada no juzgaba, solo observaba con atención. Me sentí vista, por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, Trevor llamó desde el trabajo pasadas las 9, solo para decir brevemente que se había retrasado por una reunión. Miré el calendario, justo hoy se cumplía un año desde la última vez que salimos juntos, simplemente para no estar en casa. Era nuestro aniversario, no uno redondo, pero ¿qué importa eso cuando se trata de la memoria? No se lo mencioné a Liam. Habría sido un gesto innecesario, que reduciría todo a un drama banal. En lugar de eso, simplemente serví otra taza de té, y volvimos a sentarnos en el banco de madera junto a la ventana. El perro de Liam parecía captar los matices del ánimo humano, porque se tumbó a nuestro lado, con el hocico sobre las patas, sin moverse. Aquí todo parece estar en su sitio. Casi de forma bancaria, si me entiendes, dijo. No supe qué responder, así que solo bajé la mirada hacia mi taza. No quería que hablara de mi casa, era demasiado personal, aunque no lo hiciera con intención de entrometerse. Solo observaba. Y eso era más que suficiente. Cuando se despidió, me descubrí sintiendo algo extraño. No quería que se fuera. No porque necesitara conversación o nuevas amistades. Simplemente, por primera vez en mucho tiempo, mi casa se sentía humana. No ruidosa, no alegre, pero auténtica. Más tarde, cuando Trevor por fin regresó, lo vi sentarse en la sala y empezar a hojear nuestro viejo álbum de fotos. Aquel donde aún sonreíamos, con mochilas frente a un lago de montaña, tomados de la mano en París. Pasaba las páginas despacio, sin comentar nada, sin preguntar si quería mirar con él. Yo estaba de pie en la puerta, sin saber si acercarme o dejarlo estar. Luego simplemente fui a la cocina, encendí la luz y empecé a lavar las tazas que Liam y yo habíamos dejado en la mesa. Una de ellas tenía una pequeña grieta, no lo noté al principio, pero no impedía beber de ella. ¿Cómo? Tantas cosas en mi vida, aparentemente enteras, pero ya con pequeñas fisuras que todos prefieren no ver. A la noche siguiente, Liam volvió a aparecer, esta vez sin pretextos ni herramientas, simplemente pasó a saludar, dijo que había estado desempaquetando demasiado y decidió salir a caminar. Yo justo estaba guardando unos cojines viejos de la terraza, y al verlo le pregunté si quería un café. Nos sentamos en el banco del porche trasero, ya con cierta familiaridad, pero aún no lo suficiente como para que se sintiera rutina. Su perro se tumbó cerca, menos curioso que otras veces, y Liam estaba tranquilo, pero no distante, no llenaba el silencio con palabras, pero estaba completamente presente. Comenzamos a hablar de cosas que normalmente no se comparten con alguien a quien conoces desde hace pocos días, de ciudades en las que nunca vivimos, de recuerdos que quisiéramos olvidar pero no podemos, y de lo difícil que puede ser explicar qué te pasa cuando, en apariencia, todo está bien. Él no interrumpía ni ofrecía consejos apresurados, solo escuchaba, a veces compartía algo suyo, pero no para equilibrar la conversación, sino para no dejarme sola en mi monólogo. Cuando le conté que últimamente mis conversaciones con Trevor se reducían a frases domésticas y que incluso cenábamos por separado, Liam no se sorprendió, no frunció el ceño, simplemente apoyó su mano en el borde del banco y, con un gesto suave, rozó con los dedos mi muñeca. Fue un gesto natural, como si quisiera asegurarse de que yo era real, no una figura construida a base de respuestas correctas. No aparté la mano, porque no sentí la necesidad de protegerme. No fue un coqueteo, ni una invasión de espacio, sino algo completamente distinto, un reconocimiento de que yo estaba allí, junto a él, y de que entre nosotros ya había comenzado algo, aunque aún no tuviéramos palabras para nombrarlo. Seguimos hablando, de la música que escuchábamos en la adolescencia, de libros que nunca terminamos, de cosas que asustan pero al mismo tiempo hacen respirar más profundo. Cuando se inclinó para besarme, al principio pensé que lo había imaginado, luego que sería un error, algo apresurado, impulsivo, emocional, pero lo hizo con tal naturalidad, como si supiera desde hace tiempo que yo no me negaría, como si ese momento debiera llegar justo entonces, sin explicaciones. Fue cálido, pausado, sin brusquedad, un instante firme y tranquilo, de esos que no esperas pero que no quieres detener. Le respondí sin pensar, simplemente dejándome sentir
No dijimos nada inmediatamente después, solo permanecimos sentados. En silencio, no por incomodidad, sino por la comprensión de que algo se había movido. No sentí culpa, no hubo remordimientos, al contrario, por primera vez en mucho tiempo me sentí viva, no de fondo, no funcional, no invisible. Cuando por fin me levanté para volver a la casa, noté que mi paso había cambiado, ya no era mecánico. No miré atrás, no busqué en sus ojos confirmación ni permiso, me bastaba saber que lo había hecho por mí, que me permití sentir. En el baño me miré al espejo, largo rato, sin prisa, y no vi a alguien nuevo, sino a la versión de mí que hacía tiempo no reconocía. No rota, no quebrada, sino aquella que aún puede reaccionar al tacto, a la palabra, al silencio. En el dormitorio, Trevor aún no había llegado, pero incluso si hubiera estado allí, no habría dicho nada. No porque quisiera ocultarlo, sino porque en ese beso no hubo traición. Fue otra cosa, el comienzo de un proceso en el que por fin me permito no mentirme. Unos días después de aquella noche, Trevor empezó a cambiar. No fue algo evidente ni dramático, pero sí lo suficiente para notarlo a alguien que ha vivido más de una década a su lado. Primero apareció inesperadamente con una bandeja, una taza de café, una tostada y jugo fresco, desayuno en la cama, aunque nunca antes habíamos hecho algo así. Luego, un pequeño recuerdo de una tienda por la que pasaba a diario camino. Del trabajo, pero en todos esos años jamás había traído nada sin que se lo recordara. No le pregunté a qué venía tanta atención repentina, ni mostré sorpresa, simplemente tomaba la taza de sus manos y le daba las gracias, observando cómo me lanzaba miradas cortas, como buscando algo en mi rostro. Al mismo tiempo, comenzó a mostrar otras costumbres que antes no eran suyas. Su teléfono siempre quedaba boca abajo sobre la mesa, y apenas entraba yo en una habitación, lo guardaba en el bolsillo o se giraba para que no pudiera ver la pantalla. Cada uno de sus movimientos con el dispositivo parecía entrenado, rápido, cuidadoso, como si supiera instintivamente que estaba siendo observado. Yo no dije nada, no armé escenas, pero registraba cada pequeño gesto, como hacen las mujeres cuando ya saben que algo no va bien mucho antes de que se vuelva evidente. Con Liam no hablamos de aquella noche, no analizamos, no volvimos a ella. Con palabras, pero su presencia en mis pensamientos se volvió una costumbre nueva, como algo que se instala sin ruido y sin esfuerzo. No esperaba mensajes suyos, pero cuando llegaban, me descubrí releyéndolos 2 veces, no por el contenido, sino por el simple hecho de sentir que alguien recordaba que yo existo. No escribía nada excesivo, ninguna frase hecha ni preguntas. Con doble sentido, solo unas líneas sobre su día, sobre el perro, sobre que había comprado pan fresco en la panadería y que tenía té caliente, si me apetecía. Y esas palabras sencillas tenían más profundidad que muchas fórmulas de amor que había escuchado antes. Un día, salí a caminar y dejé intencionalmente el teléfono en la mesa de la cocina, con la pantalla encendida y uno de sus mensajes abiertos. No decía nada comprometedor, solo una frase: creo que el cielo está demasiado despejado hoy como para quedarse en casa. Si sales al jardín, avísame. Sabía que Trevor lo vería. Sabía que notaba cada movimiento, aunque fingiera indiferencia. Era mi respuesta silenciosa a todos sus gestos a medias, los regalos inesperados, los desayunos, y esas maniobras extrañas con el teléfono. No me atormentaba la culpa. Al contrario, me sentía como si estuviera en un juego que no empecé. Yo, pero en el que por fin decidí participar con mis propias reglas. No pretendía engañar, no buscaba aventuras, no quería destruir lo que aún podía sostenerse. Pero ya no iba a seguir callando cuando todo gritaba. Si él se había puesto en movimiento, yo respondía. Si él ocultaba, yo me permitía ser más abierta, pero no con él, sino conmigo misma. Por la noche, cuando volvió a llegar más tarde de lo prometido, no pregunté dónde había estado, ni preparé la cena, solo me senté en la sala a leer, con el teléfono al lado, parpadeando con otro mensaje de Liam: estoy en casa. Si quieres, acércate. No fui. Pero tampoco apagué la pantalla. Unos días después de haber dejado aquel mensaje visible en la pantalla, sin ocultarlo, sin borrarlo, sin disculpas por su existencia, Trevor anunció de pronto que se iba a jugar al golf con unos compañeros del trabajo. No sonó sospechoso, a veces realmente jugaba, y esos viajes duraban más de un día. No tenía motivos para desconfiar. Pero 15 minutos después de que saliera, miré por la ventana y vi un coche negro detenido en la esquina. Trevor subió rápidamente al asiento del copiloto, junto a una mujer de gafas oscuras a la que no reconocí.
en mi cabeza se hizo un silencio absoluto, aunque afuera nada había cambiado. No corrí tras el coche, no tomé fotos, no le escribí, solo me quedé de pie junto a la ventana hasta que el vehículo desapareció. No sentí shock, ni decepción. Ni siquiera dolor, solo una especie de alivio, como el que se siente después de una conversación que has postergado demasiado tiempo pero que al final no será necesaria, porque la respuesta ya llegó sola. Esa misma tarde, como si la lógica secreta de los hechos siguiera su curso, Liam entró al patio con una pequeña caja en las manos. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre, sonrió con la calma de siempre, sin mirar hacia dentro de la casa, como si le bastara con verme. En la caja había panecillos de canela, aún calientes, separados por papel de hornear, preparados con ese tipo de cuidado que no se explica con palabras. Nos sentamos en el banco junto al porche trasero, sosteniendo los panecillos con cuidado, como si fuera un ritual, lento, tranquilo, importante. No sé por dónde empezar, dije, esbozando una sonrisa, aunque por dentro no tenía ganas de sonreír. Supongo que por admitir que llevo mucho tiempo viviendo en pausa. Al principio creí que así tenía que ser, que la vida adulta no siempre se trata de emociones. Pero luego entendí que Trevor y yo vivimos como un ruido de fondo, no nos molestamos, no discutimos, no hacemos ruido, pero tampoco llenamos el silencio con nada real. Liam escuchaba con atención, sin intervenir, sin empujar la conversación. En ninguna dirección, ni intentar parecer alguien que entiende más de lo que parece. Su reacción fue serena, clara, profundamente humana, simplemente estaba allí, y eso era suficiente para que no me sintiera obligada a fingir que todo estaba bien, ¿sabes?, dijo al fin, cuando ya casi habíamos terminado el último pedazo de panecillo. Creo que a veces hay que quedarse en el silencio para entender si ese silencio tranquiliza o aplasta. Y tú, creo, ya sabes la respuesta, asentí. No tenía nada que añadir, se había dicho exactamente lo necesario. Ni más ni menos. Sus palabras no pedían reacción, no me empujaban a decidir ni a tomar partido, solo me permitieron comprender que el silencio puede ser honesto cuando no esconde indiferencia. Cuando comenzó a oscurecer, no le propuse que se fuera, y él no preguntó si debía quedarse. Fue un acuerdo silencioso, sin palabras, sin prisa, sin obligaciones ni grandes decisiones, solo la certeza de que, al menos por un tiempo, había una persona cerca que no necesitaba explicaciones. Aquella noche, él no regresó a su casa. Y no fue una huida, ni un intento de llenar un vacío. Fue simplemente que, por primera vez en mucho tiempo, me dormí acompañada, sin ansiedad, sin máscaras, sin presión. Unos días después de aquella noche con Liam, cuando todo empezaba a parecer al menos un poco más claro, Trevor propuso de repente cenar juntos fuera de casa, como antes, en la misma trattoria italiana donde celebramos nuestro primer aniversario. Cuando aún ambos nos alegrábamos sinceramente de compartir tiempo juntos. No explicó sus motivos, no intentó mostrarse especialmente cálido ni excesivamente formal, simplemente me miró durante el desayuno y dijo que tal vez era momento de abrir una nueva página, como si recitara una frase de un folleto publicitario. Acepté. ¿Por qué negarme habría parecido demasiado teatral? Y porque quería entender si aún quedaba algo en nuestro matrimonio más allá de la costumbre, el silencio y las cuentas compartidas. La cena fue normal, sin discusiones, sin pasión, pero también sin verdadera cercanía. Hablamos de las nuevas normas de estacionamiento, del cambio de café en su oficina, y de cómo pronto volverán a subir los precios de los vuelos. Ni una sola palabra sobre lo que ocurre entre nosotros, ni una insinuación sobre el dolor, la traición o la indiferencia, solo una cotidianidad controlada y cautelosa, en la que todo parece estéril, pero al mismo tiempo inhabitable. Al regresar a casa, me sorprendí pensando que no quería entrar de nuevo con él en ese mismo hogar, no porque hubiese hecho algo mal esa noche, sino porque ya llevábamos demasiado tiempo viviendo en dimensiones distintas. Su propuesta de comenzar de nuevo llegó tarde y con demasiada distancia, una especie de intento por salvar no la relación, sino la imagen exterior, esa donde aparecemos como una pareja con historia, no como dos desconocidos que fingen seguir juntos. Al día siguiente, me encontré con Liam junto al banco donde ya habíamos compartido varias conversaciones sinceras, sin adornos. No perdió tiempo en introducciones ni transiciones suaves, simplemente se sentó a mi lado y dijo, directo, sin sonrisa, mira, tengo que preguntarte algo. Para mí es importante saber a qué me estoy aferrando. ¿De verdad quieres estar conmigo?
¿O solo estás buscando una forma de escapar? Su pregunta no sonó como reproche ni como celos, contenía un deseo genuino de entender hacia dónde íbamos, y si valía la pena que él fuera parte de ese camino. No respondí de inmediato, porque cualquier reacción apresurada sería una mentira, y yo ya estaba cansada de mentiras, de decir lo que es más fácil de escuchar en lugar de lo que realmente pienso. Lo miré, vi la calma en sus ojos, no había presión, solo una espera sincera, y respondí despacio, sin intentar parecer segura, no lo sé con certeza. Y no es porque tú no seas importante. Es solo que llevo tanto tiempo viviendo para otros, que aún necesito descubrir cómo se vive. Para una misma. Pero si sé algo, no quiero huir. Si estoy con alguien, será porque elijo estar, no porque necesite salvarme. Él asintió. No hizo más preguntas. Y esa reacción fue para mí más valiosa que cualquier frase bonita. Sentí que no buscaba invadir mi espacio, que no esperaba que me uniera a su historia solo porque la mía se estaba terminando. Estaba dispuesto a caminar a mi lado, pero solo si era una decisión consciente. Nos quedamos allí un rato más, sin hacer planes, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía derecho a no saber todas las respuestas de inmediato. Y eso fue algo nuevo, honesto y extrañamente liberador. Pasaron algunos días hasta que finalmente me animé a revisar el correo electrónico, que se había ido acumulando durante meses, en parte por pereza, en parte por no querer ver otra promoción de descuentos, noticias del banco donde se deposita el salario de Trevor, o un recordatorio más sobre cambios en las condiciones del seguro. Abría los mensajes de forma mecánica, sin leerlos, marcándolos o eliminándolos, hasta que encontré uno que no tenía ninguna categoría asignada. El remitente era un psicólogo al que no conocía, y en el asunto decía, confirmación de cita, consulta sobre dinámica familiar. Sentí que todo dentro de mí se ralentizaba, como si los pensamientos de repente se volvieran densos y difíciles de controlar. El correo databa de 2 años atrás y confirmaba simplemente una cita que Trevor había solicitado, sin avisarme. No había ninguna mención de lo que quería tratar, ningún detalle, solo una aceptación y una sugerencia para elegir horario. Era absurdo, una consulta sobre nuestra relación, sin que yo lo supiera. Leí el mensaje varias veces, como esperando que en algún momento apareciera información adicional, algo que explicara sus motivos o justificara la falta de sinceridad. No se lo mencioné a Trevor. No porque temiera una discusión, sino porque ya no veía el sentido. No me interesaba su explicación, porque el solo hecho de que acudiera a pedir ayuda sin decírmelo, y luego no hiciera nada más al respecto, decía más que cualquier palabra. No era solo un correo olvidado, era la prueba de que nuestro matrimonio ya no existía como verdadera sociedad. Si él buscaba soluciones en solitario, es porque ya vivía su propia vida sin pensar que valía la pena compartirla. Después de ese descubrimiento, me senté largo rato en la habitación, con la espalda apoyada contra la pared, sin encender la luz, tratando de asimilar cuánto tiempo había estado realmente sola en este matrimonio. Recordé momentos en los que le hablaba de mis miedos, del cansancio, de mis dudas, y él solo asentía o, en el mejor de los casos, decía, «Estás cansada, descansa, ya pasará». No me escuchaba de verdad, me dejaba hablar, pero no interactuaba con lo que decía. Cuando finalmente me levanté y me miré en el espejo, no vi a una mujer agotada, como suele pasar tras pensamientos pesados, sino algo diferente, una mujer tranquila, distante, pero por fin honesta consigo misma. Por primera vez dije en voz alta, no en susurros, no solo en mi mente. Durante la mayor parte del tiempo, estuve sola en este matrimonio. No sonó dramático, no provocó lágrimas ni angustia. La frase cayó en el aire, serena y clara, como un hecho, como el reconocimiento final de que ya no intentaría explicar ni defender algo que hace tiempo había dejado de funcionar. No fue una confesión, ni una sentencia, fue un punto de quiebre interior, después del cual ya no hay regreso. No sabía qué iba a hacer después, y eso no me asustaba. No sentía pánico, ni vacío, solo una tranquila certeza de que, desde ese momento, cualquier decisión que tomara sería verdaderamente mía. Y esa certeza, nacida de un simple correo, se convirtió en el primer ladrillo del nuevo fundamento que empezaba a construir por mí misma. El viernes siguiente, Trevor dijo de repente que quería organizar una cena con amigos, invitar al viejo grupo, mostrar que todo estaba bien, que seguíamos unidos, que nada se estaba desmoronando, pese a los rumores, pese a las pausas incómodas. En nuestras conversaciones,
pese a sus constantes retrasos en el trabajo que ya no necesitaban explicación. Lo dijo sin dramatismo, con calma, como quien habla de renovar el baño o elegir el color de un nuevo sofá. Lo escuché y asentí, porque en ese punto ya no tenía fuerzas para discutir o justificarme, tenía curiosidad por ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar en esta puesta en escena. La velada fue organizada con todo el esmero posible: velas, servilletas nuevas, vino que nunca antes habíamos comprado, e incluso música de nuestra vieja lista de reproducción, con canciones que alguna vez significaron algo para nosotros, pero que hacía tiempo habían perdido sentido. Todo lucía perfecto, sonreíamos, yo servía el vino, Trevor hacía bromas sobre el trabajo, los amigos reían como si de verdad no notaran nada, o quizás simplemente no querían ver más de lo que les resultaba cómodo asumir. Lo escuchaba hablar sobre un modelo nuevo de coche que planeaba comprar, aunque nunca habíamos hablado de ello. Su descripción era detallada, casi entusiasta, pero me parecía que hablaba más para convencerse a sí mismo que para los demás, como si repitiendo ciertos planes pudiera sostener la idea de que todo seguía en pie, que bastaba con no detenerse. Conseguir con el tono correcto en la voz. Yo me sentaba a su lado, fingiendo interés, soltando frases de apoyo cada tanto, pero por dentro me sentía como si lo observara desde el otro lado de un cristal. Cuando salí un momento al jardín, fingiendo revisar las plantas del porche, vi a Liam pasar frente a nuestra casa. Caminaba sin prisa, con su suéter habitual, el perro adelante, como si también sintiera que su dueño estaba con la mente en otra parte. En un instante, levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron, rápidas, sin palabras ni gestos, pero cargadas de esa tensión que dura más de lo que parece. En esa mirada no había sorpresa ni reclamo, solo comprensión. Él veía lo que estaba ocurriendo y no intentaba intervenir, porque sabía que yo debía atravesar ese tramo sola. No lo llamé, no di un paso hacia él, no levanté la mano, todo eso habría sido innecesario, falso, fuera de lugar en el contexto de una noche que debía convencer a todos de que Trevor y yo éramos una pareja sólida, no un pacto silencioso entre dos personas cansadas. Me quedé de pie junto a la maceta, respirando el aire de la noche, observando cómo algo dentro de mí se desplazaba, cambiaba, empujándome hacia un límite que ya hacía tiempo debía haber cruzado. Cuando volví al interior, las risas seguían. Alguien ya descorchaba la segunda botella de vino, otros hablaban de planes de viaje, y por un momento todo parecía como si realmente no estuviera pasando nada, como si viviéramos en una película con guión claro, con roles definidos y emociones cuidadosamente medidas. Me senté de nuevo en mi lugar, tomé la copa, sonreí a alguien a mi derecha, asentí ante un comentario sobre el mar, y sentí como mi sonrisa se despegaba de mí, se volvía algo aparte, mecánico, funcional. Esa noche no busqué señales. No esperé respuestas, no pensé en el siguiente paso, todo ya estaba decidido, solo que aún no había sido dicho en voz alta. Y esa certeza muda fue lo que me sostuvo en mi lugar, permitiéndome seguir interpretando mi papel hasta que finalmente cayera el telón. La mañana siguiente a la cena, cuando aún flotaba en el aire el olor a vino y perfumes, desperté más temprano de lo habitual. No sentía energía ni motivación por hacer nada, era más bien una necesidad interna de salir de ese espacio que ya no se sentía mío, aunque las paredes, los muebles, las lámparas, todo, permaneciera igual. Preparé una pequeña maleta. Puse ropa cómoda, el cargador del teléfono, un cuaderno que solía usar para escribir y algunas fotos antiguas, sin ningún plan concreto, salvo uno: ir a casa de mi madre, aunque fuera solo por un día. Respirar otro aire y no escuchar cómo el reloj del pasillo marcaba el ritmo de una fiesta que había sido falsa. El viaje fue casi en silencio, no puse música, no respondí mensajes, no me detuve en ningún lugar conocido, y solo de vez en cuando me sorprendía pensando que el camino me estaba dando más claridad que cualquier análisis racional. La casa de mamá seguía como siempre, cortinas claras, ventanas limpias, olor a ropa recién lavada, el desgaste suave de los objetos, ese que no da tristeza sino paz. No me hizo preguntas innecesarias, solo me miró un poco más de lo habitual. Dijo que prepararía té y salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. Salí al borde del río, donde solía pasear de niña, antes de que la vida me enseñara a medir las palabras correctas y a comportarme dentro de los límites de lo aceptable. Caminé por senderos lentos, fotografié piedras, agua, árboles, no con intención artística, sino simplemente para registrar que estaba allí, que veía, que existía no solo en mis dudas. Fue un día sin roles, no necesitaba ser esposa, ni anfitriona, ni adulta equilibrada. Solo era yo,
callada, cansada, pero viva. En un momento, sentada en una banca frente al viejo puente, saqué el teléfono y, sin pensarlo mucho, le escribí un mensaje corto a Liam: necesito encontrarme. Pero tú eres parte de ese camino. No lo releí, no lo edité, no corregí la entonación, solo presioné enviar y guardé el teléfono. A los pocos minutos llegó su respuesta, tan breve como mi frase, pero tan precisa que sentí como se disolvía dentro de mí una tensión que había llevado durante meses. Estoy aquí. Sin exigencias, esas 2 oraciones significaban más para mí que cualquier promesa o declaración romántica. No había manipulación, ni control, ni urgencia por forzar una elección. Liam no se imponía, no presionaba, no jugaba a ser quien arregla mi vida, simplemente estaba, sin etiquetas, sin condiciones, sin la necesidad de explicarlo todo. Por la noche, mamá preparó mi comida favorita, una simple cazuela que siempre había asociado con el calor del hogar y la infancia, y cenamos en silencio, cada una en sus pensamientos, pero no aisladas, sino humanamente cerca. En sus ojos no vi lástima ni preocupación, solo la comprensión tranquila de que toda mujer, en algún momento, atraviesa un camino en el que tiene que reencontrarse consigo misma. Al acostarme, no hubo grandes revelaciones ni decisiones drásticas. Solo una claridad sencilla: ya no quería volver a ser la de antes, la que callaba, la que aguantaba, la que se justificaba. Al día siguiente sabía que volvería a la ciudad, pero ya sería otra. Y ese cambio no empezaba con nadie más. Empezaba conmigo. Después de regresar a la ciudad, intenté comportarme con calma, sin gestos drásticos ni demostraciones de determinación que solo lucen bien en las películas, pero que en la vida real solo complican todo para quienes te rodean. Fui empacando algunas de mis cosas, no todo de golpe, solo lo verdaderamente necesario, aquello sin lo cual no quería quedarme: mis libros favoritos, algunos objetos de cocina, cuadernos antiguos, el maquillaje que nunca compartí con Trevor porque a él le daba igual que hubiera en el estante del baño. Todavía vivía en la misma casa, pero ya pensaba en ella como algo que pronto pertenecería al pasado, sin importar cómo termináramos acordando la separación. Una noche, fui a ducharme y dejé la tablet en la cama, encendida y conectada a los mensajes. Trevor entró en la habitación y, por primera vez en mucho tiempo, le bastaron unos minutos para hacer lo que antes, quizás, ni se le pasaba por la cabeza o nunca había tenido el impulso de hacer: leyó parte de mi conversación. Cuando volví, estaba sentado al borde de la cama, inmóvil, sin mirarme, con la tablet en las manos. Sin apartar la vista de la pantalla, dijo en voz baja, pero con una tensión interna que no necesitaba elevar el tono: ¿en serio? ¿Me estás engañando con un imbécil cualquiera? No sentí miedo, ni necesidad de defenderme o convencerlo de nada. Ya no me quedaba esa energía que empuja a una persona a justificar su verdad interior. Lo miré largo rato, con respeto por lo que alguna vez fuimos, pero sin el menor vínculo emocional que me atara a lo que solo vivía en documentos y recuerdos. No. Es sincero, respondí, casi en susurro, pero con firmeza, sabiendo que esas 2 palabras eran la descripción más exacta de todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. No dijo nada. No arrojó reproches ni acusaciones, no hizo una escena que pudiera considerarse una reacción lógica ante lo que había leído. Simplemente me miró de una forma que, por un instante, me hizo sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies. Luego se levantó, dejó la tablet sobre la cama, se puso el abrigo y, tomando las llaves de la cómoda, salió de la casa en silencio, sin mirar atrás, sin dejar instrucciones ni exigencias. Escuché cómo se cerraba la puerta tras él, cómo sus pasos se perdían en el pasillo, y como el silencio que quedó no era opresivo, sino necesario. No fue una explosión ni una tragedia, fue una liberación. No lloré, no corrí tras él, no intenté detenerlo ni explicar nada. Todo ya había sido dicho, aunque no con palabras, con el silencio, con la distancia, con las miradas, con la falta de verdaderas conversaciones durante tantos años. Ambos sabíamos que era el final de una etapa, que esto no podía seguir, que cualquier intento por arreglarlo era solo una ilusión sin base. Esa misma noche me preparé una taza de té, sentada en la cocina que ya imaginaba sin mí. Por la ventana parpadeaban las luces de las farolas, y en mi mente no había pánico, solo una aceptación tranquila de que ya no hacía falta fingir. Le escribí a Liam un mensaje corto, sin demandas, sin expectativas, solo la constatación de que la línea de no retorno había sido cruzada. Su respuesta fue simple:
si lo decidiste, estoy contigo. Pero solo cuando estés realmente lista. Esa sencillez fue la señal de que un nuevo capítulo empezaba, no como una huida, ni como una salvación, ni como un caos emocional, sino como un acto de conciencia. Y eso era, precisamente, lo que llevaba años esperando de mí misma. La semana siguiente, terminé de empacar mis cosas, organicé los documentos más urgentes, llamé a una conocida que alquilaba una habitación cerca de la cafetería donde solía trabajar como barista después de la universidad, y acordé quedarme allí temporalmente, no como una fuga, ni como un impulso, sino como el primer paso hacia un espacio propio, donde pudiera respirar, pensar. Existir sin tener que ajustarme a expectativas ajenas ni silenciarme para mantener la apariencia de calma. La habitación era sencilla, una cama, un escritorio, un armario, una pequeña ventana con vista al tejado del edificio de enfrente, una tranquilidad que no dolía, porque no escondía indiferencia, sino que simplemente era eso, calma, habitual, comprensible. En ese lugar, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba actuando, que no era el papel de esposa, ni el de mujer fuerte, ni el de mujer segura, simplemente era. Cada día comenzaba con café en vaso de cartón, unas horas en la cafetería, cubriendo turnos cuando alguien enfermaba, y almuerzos en una banca, leyendo un libro que llevaba años queriendo terminar, pero que siempre había pospuesto por falta de tiempo o energía. La gente de la cafetería no hacía preguntas innecesarias. No intentaban entender mi historia, solo pedían un latte, sonreían o se quejaban del clima, y eso era suficiente para que yo me sintiera parte de algo sencillo, normal, no muy importante, pero verdadero. En cada movimiento aprendía a no reaccionar ante lo que otros esperaban de mí, a no buscar la validación de mi valor en los ojos ajenos, aprendía a verme sin filtros, no a través del juicio de nadie, sino desde mi propia honestidad. Un día, Liam apareció frente a la tienda, justo al otro lado de la calle, con un termo en la mano, el mismo con el que había llegado a mi patio aquel día después de pasear a su perro. No llamó, no escribió por la mañana, no pidió permiso para venir, simplemente se presentó, como entonces, cuando todo apenas comenzaba, cuando aún no existían palabras habituales, pero ya se estaba formando la costumbre de estar cerca. Caminamos juntos hasta mi habitación, no como pareja, ni como personas que acababan de declararse amor, sino como dos que, por fin, podían ser ellos mismos al lado de alguien que no presiona ni exige. Nos sentamos a la mesa, tomamos el té, comimos galletas que yo había comprado esa mañana en oferta. Y nos reímos de cómo había comenzado todo, del perro que se metió en mi jardín, del buzón roto, del destornillador que faltaba. En nuestra conversación no había falsedad, ni exageraciones, ni gestos grandilocuentes, todo sonaba ligero. Pero no vacío, simple, pero no superficial. Esto no es un cuento de hadas, dije, dejando la taza sobre la mesa y observando cómo el vapor aún se elevaba de ella, recordándome que todo lo real es temporal, y que justo ahí está su valor. No es el inicio de una gran historia con giros dramáticos, ni un final perfecto donde todos obtienen lo que desean, y no necesito cuentos, respondió Liam, sin dramatismo, mirándome de frente, tranquilo, seguro. La honestidad es mejor. Es más difícil, menos brillante, pero en ella uno quiere quedarse. Y en ella puedes ser tú mismo. Sus palabras no pedían respuesta, no exigían promesas, solo quedaron flotando en el aire como prueba de que, desde ahora, todo dependería de nosotros, de cada uno por separado y de ambos juntos. No sabía si este sería un camino largo o una parada breve, pero sabía algo con certeza, no volvería al lugar donde me perdí, y justo en esa escena cotidiana, sin adornos, con la tetera, con las galletas, con los recuerdos sin maquillaje, comenzó una nueva vida. Sin máscaras. Sin teatro. Sin ojos ajenos que dicten cómo medirme. Simplemente, mía.